Ok, entonces, si yo tengo la matriz exponencial y lo multiplico por un vector de componentes C1 y C2 porque es un sistema 2 por 2, tendría la solución de la parte homogénea. A eso se refiere esta situación, ¿sí? Si yo multiplico, tendría la solución de la parte homogénea. Parece natural preguntar si se puede definir una función exponencial matricial Euler elevado a la t, que esta es la matriz exponencial que usted tendrá que calcular el día del examen. Donde A es la matriz de constantes, ya sabemos cómo surge A. A siempre surge con los coeficientes de las funciones incógnitas, por lo que una solución del sistema sería Euler elevado a la t. ¿Sí? Entonces una solución sería este Euler elevado a la t, solo que faltaría multiplicar por C, que es el vector C1 y C2. E insisto con este tema, C3 si fuera un sistema de 3 componentes. Si fuera un sistema 3x3, necesito C3. ¿Ok? Hasta ahí estamos. Continuamos. Entonces, miren que la solución del sistema sería esto. La matriz exponencial Euler elevado a la t por el vector C, que es un vector de 2 componentes, C1 y C2. La pregunta es, vamos a preguntarle al señor, vamos a ver si le preguntamos a alguien para ver si están aquí presentes. Vamos así a estar preguntando durante toda la clase, a ver quién está y quién no está. Veamos. Vamos al señor Joel Cabrera. Señor Cabrera, dígame, ¿por qué razón yo le multiplico la C a la derecha de la matriz exponencial y no le multiplico a la izquierda? ¿Cuál sería la lógica de multiplicar la C, el vector C, a la derecha de la matriz y no al contrario? Si está el señor Joel Cabrera. Bueno, Joel Cabrera no está. Ojo que estoy anotando ¿No? quiénes son los que participan. ¿Me escucha? Sí, ahí lo escucho, dígame. Le decía que posiblemente sería por lo que de esa forma se lo ve mejor. O sea, sería más fácil o más visible para resolverlo de esa forma. Ya no, me le pongo un ejemplo aquí y usted me va a responder. Imaginemos que tengo esta matriz. Voy a inventar una matriz rápida. Se me ocurre esta matriz. Y yo le pongo acá el vector 0, que sería C1 y C2. ¿Por qué razón me dice la parte teórica que yo este vector tengo que multiplicarle a la derecha de la matriz y no así como está? ¿Qué pasaría si yo lo multiplico así como está el vector por la matriz? Alguien que quiera participar, por favor, y darme la respuesta. ¿Por qué razón yo tengo que multiplicarle a la derecha el vector y no a la izquierda como está? Bueno, si nadie quiere participar, vamos a... ¿Me escucha, Inge? Sí, sí lo escucho. Dígame, señor Ipi. Sería porque la C1 ya afectaría solo a la una línea y la C2 coge la otra línea. Correcto. Entonces, Y ¿qué es lo que cambia. queremos? Queremos una matriz cuadrada. Sí, y quedaría solo una ya. Exactamente. No es lo mismo, señores estudiantes. En matemáticas se dice normalmente que el orden de los factores no altera el resultado, no altera el producto. Ese es lo que hemos venido escuchando, al menos yo me acuerdo desde que estaba en la escuela, ¿no? Siempre es ese comentario. El orden de los factores no altera el producto, no altera el resultado en multiplicación. Pero en cambio aquí en esta multiplicación sí me alteraría porque estamos hablando de ya matrices y vectores. Entonces no es lo mismo que usted me multiplique un vector por una matriz que al revés, una matriz por un vector. Y como es, muy bien dijo el señor Ipial, si yo esta C, este vector C, se lo multiplico a la izquierda, ya no me quedaría la matriz cuadrada que necesito. Por lo tanto, señores, una vez que usted tenga la matriz exponencial, tendrá que multiplicarle por el vector C, que es el vector de C1 y C2. Dos componentes para un sistema 2x2 o C1, C2, C3 para un sistema 3. ¿Ok? Así que por esa razón lo expresamos de esta manera. Ahora dice que esta sería la solución del sistema homogéneo. Ya sabemos que esta es la forma matricial del sistema homogéneo. A es la matriz cuadrada. N por N significa una matriz cuadrada que es
cuando el número de filas es igual al número de columnas. Si usted tiene una matriz 3 por 4, ya no es cuadrado. Una matriz 3 por 4 significa que usted tiene 3 filas y 4 columnas. Y una matriz cuadrada, el número de filas debe ser igual al número de columnas. Entonces, los sistemas que nosotros resolvemos son sistemas con matrices cuadradas. ¿Sí? Por esa razón, un sistema 2 por 2 tiene matrices cuadradas. Entonces, A es una matriz cuadrada de constantes y C es una matriz columna, o mejor dicho, es un vector de varias filas, pero una sola columna. Por eso es llamado de mejor forma como un vector de constantes arbitrarias. Observamos en la fórmula número 1 que la matriz C se multiplica por la derecha, que justamente estábamos conversando, por la derecha de la matriz exponencial. Porque queremos que esa matriz exponencial sea una matriz cuadrada. Si no fuera así, ya no sería cuadrada, como dijo el señor Ipiel. ¿Ok? Mientras que el desarrollo completo del significado de teoría de la matriz exponencial requeriría un conocimiento completo de álgebra de matrices. Una forma de definir la matriz exponencial Euler elevado a la t se basa en la representación en serie de potencias de la función exponencial escalar Euler elevado a la a. Entonces miren esta fórmula. Es una fórmula, jóvenes, digamos infinita, es una serie de potencias infinitas donde se dan cuenta que yo empiezo con esto, que no es el 1, cuidado, piensa que esto es el 1, realmente es la matriz identidad I, ¿sí? A la cual tengo que sumarle esta A por T. Sería la A mayúscula en otro caso, que sería mi matriz de coeficientes, ¿no? De las funciones incógnitas, por T. T es nuestra variable independiente, como ya lo hemos estudiado. Pero se dan cuenta que cada término va elevando digamos que va elevando un exponente, le va sumando uno al exponente. Fíjese que aquí A está elevado a la primera potencia. Aquí, si yo le sumo uno, sería al cuadrado. El siguiente sería A al cubo, A a la cuarta, A a la quinta y así hasta el infinito. Son una serie infinita. Y T también va aumentando. Pero ojo, ¿qué pasa con T? No solamente aumenta el exponente como A. Miren que aquí está T', T al cuadrado, la siguiente sería T al cubo, T a la cuarta, etc. Pero el problema es que además de aumentar el exponente de T, que es la variable independiente, también va dividiendo para un factorial. En este caso sería el mismo exponente, 2 pasaría como 2 factorial. ¿Y cuál es el problema con los factoriales? Bueno, el problema es que entre más grande sea el número factorial que yo le quiero calcular, el problema pues llegará un momento en el cual ya no pueda calcular factoriales. ¿Y cómo es eso, profesor? Un ejemplo. Imaginemos que yo quiera calcular el 5 factorial, que es un número pequeño. Y bueno, ¿cómo funciona esto de los factoriales? Los factoriales me dice que yo debo multiplicar desde el número, ¿sí? Que me están pidiendo calcular el factorial, hasta llegar al 1. Entonces 5 por 4, por 3, por 2 y por 1. ¿Sí? Eso es el cálculo de un factorial haciéndolo a mano, porque ya vamos a ver que con la calculadora y con Excel también fácilmente lo podemos calcular. Entonces, si a mí me dicen a mano, ¿sabes qué? Calcula el factorial de 5 o 5 factorial, sería esta la forma de hacerlo a mano. Entonces, se dan cuenta que yo lo que tengo que hacer es ir multiplicando número por número. 5 por 4, aquí yo tendría un 20. Si este 20 lo multiplico por este 3, ya tendría un 60. Si 60 lo multiplico por este 2, ya tendría un 120. Y 120 por este 1 sigue siendo 120. Entonces, el resultado final del factorial de 5 es 120. Hasta ahí muy bonito, muy fácil. Pero ¿qué pasa si esta serie infinita sigue aumentando de términos y llegamos a un momento en el cual yo llegue al 100? O sea, llegue a elevado a la 100, que multiplica a t elevado a la 100 y dividido para 100 factorial. Entonces, bajo ese concepto, yo le quiero preguntar ahora al señor Cristian Baraja, que me haga el cálculo, valga la redundancia y perdónenme la redundancia en su calculadora, y me diga a qué es igual el factorial de 100 o 100 factorial. ¿Qué me dice Cristian Baraja? ¿Cuál sería el factorial de 100? Ya les digo, Inge. Ok.
¿Qué le sale en su calculador? Me sale error. Error, muchas gracias, así es. ¿Por qué sale error, señores estudiantes? Porque la calculadora ya no puede hacer el cálculo del factorial. ¿Por qué razón? Porque al final, el factorial de 100 no es más que la multiplicación de 100 por 99, ¿sí? Por 98, imagínense, por 97 y así hasta llegar al 1. Entonces, por 98, por 97, entonces yo ya no voy a seguir aquí. Le voy a poner punto suspensivo hasta llegar en algún momento a multiplicar por 1. Entonces, imagínense, es un número demasiado grande el resultado de 100 factorial, porque usted tiene que estar multiplicando 100 por 99. Y si usted multiplica 100 por 99, ya le sale un número grandecito. Y ese resultado, multiplicarlo por 98, se le va aumentando el número. Y luego por 97, y luego por 96, seguirá bajando y multiplicará por 95, por 94. Imagínense, hasta llegar a por 1. Entonces estamos hablando de multiplicar todos esos números hasta llegar a 1. Entonces es un número demasiado grande. Es tan grande que ya prácticamente la calculadora con sus limitaciones, ¿no? Ya no lo puede calcular. Si yo me voy a Excel, por ejemplo, ya aprovechando que aquí estamos con la lista que ya mismo les voy a tomar al final de la clase, y yo abro, digamos, un nuevo archivo en blanco de Excel. Para calcular un factorial en Excel, yo utilizo la función fac, que es la función que le calcula el factorial. Y esta función solamente lo que tiene que poner en medio de estos paréntesis sería el número que usted quiere calcular. Como yo calculé el 5, tendría que salirme aquí 120. Entonces, fac 5. Le doy enter y ahí está el 120 que obviamente ya habíamos calculado a mano que sería este resultado. Bueno, si voy a calcular el factorial de 100, vamos a ponerle fac 100. Miren que ahora aquí Excel sí me lo calcula. ¿Por qué Excel lo hace y la calculadora no lo hace? Porque obviamente la calculadora tiene mayor potencia, Excel tiene mayor potencia de cálculo. Es un programa de cálculo, Excel, mucho más avanzado que una simple calculadora. Entonces, obviamente tiene mayor potencia de cálculo. Pero miren el número que representa el factorial de 100. Es demasiado grande. ¿Saben por qué? Porque aquí está expresado como notación científica. Esta E más 157 es la notación científica, que me está indicando que esta coma debe ser movida 157 puestos hacia la derecha. Si aquí sería E a la menos 157, significa que la coma se mueve hacia la izquierda. ¿Ok? Es lo mismo que cuando ustedes en su calculadora le sale 2,34 por 10 al cuadrado. Es notación científica, solamente que la calculadora le pone por 10 elevado, y acá sería E más, ¿sí? Y el más significa que la coma se mueve a la derecha, el menos a la izquierda. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa que si yo esta coma lo muevo 157 puestos a la derecha? Significa que yo tendré que completarle con ceros, ¿sí? Hasta llegar al puesto 57. Entonces estamos hablando de un número demasiado, demasiado, demasiado grande. Y como los números son infinitos, es un número monstruoso. Esa sería la palabra. Si yo quisiera calcular el factorial de 200, miren que ya no me lo calcula Excel. ¿Se da cuenta que Excel, a pesar de ser un programa tan famoso y que tiene años, ¿no?, en el mercado, también tiene sus limitaciones y no puede calcular un factorial de 200 porque sería una barbaridad? Entonces estos factoriales no puedo calcularlos yo infinitamente. ¿Se dan cuenta? Ese sería el problema de esta fórmula. Porque esta fórmula, si se me agrandan mucho los términos, llegará un momento en el cual obviamente ese factorial ya no lo voy a poder calcular. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque al final los números son infinitos, pero yo no me puedo ir hasta el infinito en esta fórmula, porque obviamente pues tengo mis limitaciones. Por eso, en lugar de esta fórmula, voy a enseñarles a ustedes un proceso mucho más sencillo que se llama el método de diagonalización. Y con ese método, que es una fórmula muy fácil que ya les voy a enseñar, ustedes van a encontrar la matriz exponencial que tanto queremos. Y además, ¿sí?, sería la segunda pregunta del examen que ustedes me tienen que responder en 15 días. ¿Sí? Pero como les dije el día lunes, ¿verdad? En 15 días va a ser el examen del segundo paso. Entonces, pilas con el procedimiento que les voy a enseñar. Entonces, ¿qué dice aquí? Que la serie en la segunda
en esta segunda fórmula que estamos analizando, convergen. Recordemos que hay series que convergen y otras que divergen. A mí me conviene que mi serie siempre converja, que tenga un resultado. Converge para toda t, o sea, para toda variable independiente t, si se usa esta serie con la identidad i en vez de 1, y la constante a se reemplaza por la matriz a, que es una matriz cuadrada de cosas. Se obtendría una definición para la matriz n por n, que sería la matriz exponencial que nosotros tanto queremos. ¿Ok? Entonces se dan cuenta que esta sería ya la fórmula, pero de la serie de potencias infinitas, que ya les dije, no vamos a utilizar, solamente la estamos viendo como una referencia. Vamos a hacer un proceso más fácil que se llama diagonalización, pero surge justamente, tiene una base esta fórmula, por decirlo de alguna manera. Entonces, ese sería el procedimiento que les voy a enseñar a continuación. O sea, que a partir de este momento, por favor, présteme mucha atención. El día del examen yo le puedo poner una matriz así. Obviamente le voy a poner una matriz cuadrada como usted la está viendo. No le voy a poner la misma matriz, obviamente, pero una así cuadrada, 2 por 2. Porque ya nosotros los que hemos resuelto sistemas 3 por 3 se dieron cuenta que es un tema mucho más complejo. Y mi misión aquí es enseñarle y no perjudicar al estudiante, ¿sí? Entonces, si yo le pongo una matriz 3 por 3, ya le estoy generando un grado de dificultad mucho mayor, que tampoco es mi objetivo. Mi objetivo es que yo le ponga un ejercicio más sencillo que usted me demuestre y que usted me pueda hacer esto y yo con eso me quedo satisfecho y me quedo tranquilo y pasa la asignatura y yo me voy a quedar muy tranquilo porque sabré que me habrá aplicado lo que yo le enseñé. Entonces vamos a analizar cuál sería el método, la fórmula para calcular esta matriz exponencial para el día del examen, porque es la pregunta número 2, lo que le voy a enseñar a continuación. Entonces esta matriz la voy a copiar en nuestra pizarra virtual, ¿sí? Ahora yo voy a borrar cosas que ya no nos interesan, como esto. Estuvimos viendo en la introducción la parte preliminar teórica, entonces vamos a ir borrando estas cosas que no necesitamos. Bueno, vamos a escribir la matriz a la cual tenemos que calcular la matriz exponencial. Entonces voy a poner aquí y es menos 3, 10, menos 2, 6. Menos 3, 10, menos 2, 6. Menos 3, 10, menos 2, 6. Bueno, esta es la matriz que me han dicho que le debo calcular la matriz exponencial. Para ello, por favor, esta fórmula usted la puede traer el día del examen. No es necesario que se la aprenda, pero debe saberla aplicar. Y para eso tiene que prestarme atención. La fórmula que vamos a utilizar para calcular la matriz exponencial Euler elevado a la AT va a ser igual a una matriz P que ya mismo les enseño cómo se forma esta matriz P. La matriz P que va a multiplicar a una matriz que la vamos a llamar la matriz Euler elevado a la DT. Euler elevado a la DT. Ya mismo también les enseño cómo encontrar esta matriz. Euler elevado a la DT. Y multiplicar a su vez por otra matriz, ¿sí? Que va a ser la inversa de P, es decir, P elevado a la menos 1. Señores, esta es la fórmula que usted me va a utilizar el día del examen. Así que, por favor, ya vaya colocándola de una vez en su formulario. Es la fórmula para encontrar la famosa matriz exponencial Euler elevado a la AP. Pero atención, yo no puedo aplicar esta fórmula hasta no encontrar 4 cosas básicas que ya les he enseñado a encontrar. Primero, los dos valores propios o también llamados eigenvalores, lambda 1 y lambda 2, ¿sí? Son los dos valores propios que ustedes ya saben buscar, que hoy vamos a volver a practicar y a encontrar estos valores. Y además necesito encontrar los dos vectores propios, porque es un sistema 2 por 2. Si fuese 3 por 3, son 3 valores propios y 3 vectores propios. Necesito los dos vectores propios linealmente independientes, vector V1 y vector V2. Ahí está. Si usted no encuentra estas 4 cosas, nunca va a poder aplicar esta forma. ¿Por qué razón? Porque la matriz P se forma con los vectores. Ya mismo les enseño cómo. Y esta matriz Euler elevado a la de T se forma con los valores propios. Ya mismo les enseño cómo.
Entonces se dan cuenta que si yo no tengo estas cuatro cosas, por más que yo tenga la fórmula, no voy a poder hacer nada con esta fórmula. Entonces debemos empezar el procedimiento encontrando las cuatro cosas que ya hemos aprendido en clases anteriores. ¿Ok? Vamos con eso. Vamos a encontrar primero los dos valores propios. Para encontrar los dos valores propios, recuerden que yo utilizo la fórmula determinante de A menos lambda por I. A menos lambda, vamos a escribir bien ese lambda, vamos a ponerlo bien, lambda por I igual a 0. Esta fórmula ya la hemos hecho muchas veces y además es la pregunta número 1 del examen para resolver un sistema homogéneo. Entonces esto ya debería a estas alturas del partido estar muy claro. Igual si todavía no esté claro, me alegra que al final lo bueno de esta clase virtual, más allá de los problemas que están pasando en el país, es que al final estamos grabando la clase y esto les queda como material para los que todavía no tienen claro el procedimiento, pues con esto pueden estudiar muy bien y sacarse los 3 puntos de la pregunta teórica, perdón, de las preguntas prácticas. Pregunta 1, resolver un sistema homogéneo con este procedimiento que vamos a ver. Y pregunta 2, resolver la matriz exponencial con lo que vamos a ver ya mismo. Entonces, en buena hora es una clase completa que nos sirve justamente para contestar o resolver los dos problemas del examen. Ok, vamos a hacer nuevamente la fórmula determinante A menos lambda. Recordando que primero debo hacer obviamente esta parte, lo que está en el paréntesis. Para ello necesito la matriz A. Y la matriz A es la matriz que me han dado. Es la matriz de los coeficientes que tenemos aquí. Entonces, esa matriz A la voy a copiar y la voy a pegar aquí abajo. ¿Sí? Porque esa matriz debemos restar. Tenemos que hacer una resta. Entonces, a esta matriz, que es la matriz A, ¿verdad? Tenemos que restarle, de acuerdo a la fórmula, tenemos que restarle lambda por I. Y lambda por I ya es una matriz que ustedes conocen, porque la identidad es la matriz 1, 0 y 0, 1 para un sistema 2 por 2. Es una matriz cuadrada donde la diagonal principal está conformada por unos y la secundaria por ceros. Entonces, si a esa matriz lambda, si esa matriz identidad, yo la multiplico por el escalar lambda, ¿verdad? Sería el resultado lambda 1, lambda, perdón, 0, 0 y lambda. Esto ya hemos conversado durante las clases presenciales. Ahí estaría. Entonces aquí en este momento estaría restando A menos lambda por la identidad. ¿Sí? Ahí estamos, jóvenes. Repito, estamos haciendo esta fórmula porque con esta fórmula encontramos los dos valores propios. ¿Ok? Y a mi matriz A, que sería esta matriz que está aquí, le estamos restando lambda por I. Y lambda por I siempre va a ser esta matriz lambda 0, 0 lambda para un sistema 2 por 2, porque simplemente es multiplicar el lambda por la identidad. Y si multiplico este lambda por todos los componentes de esta matriz, obviamente voy a conseguir esa matriz lambda 0, 0. ¿Ok? Hasta ahí está. Vamos a hacer la resta de las matrices. Vamos a restar. Y para restar dos matrices, ambas deben ser del mismo tamaño. Es decir, que ambas deben ser cuadradas. En este caso, como esta matriz es 2 por 2, la de acá también es 2 por 2. Si yo tuviese una matriz 2 por 2 y acá una 3 por 4, por ejemplo, no podría hacer la resta. ¿Por qué razón? Porque necesito restar el componente con el componente, es decir, este componente menos 3, que se encuentra en la posición 1, 1, fila 1, columna 1, debe ser restado con el elemento que está aquí, que está en la posición 1, 1. El 10, que está en la posición 1, 2, fila 1, columna 2, debe ser restado con este 0, que está en la posición 1, 2 de esta matriz, fila 1, columna 2. El menos 2, que está en la posición 2, 1, es decir, fila 2, columna 1, debe ser restado con este 0 que está en la posición 2, 1. Y finalmente el 6, que está en la posición 2, 2, 2, fila 2, columna 2, debe ser restado con este lambda que está en la posición 2, 2 de esta segunda matriz. ¿Se dan cuenta que si yo tuviese matrices con dimensiones diferentes, no podría hacer la resta de matrices?
Entonces, para que yo pueda hacer las matrices, la resta de matrices, necesito dos matrices que tengan la misma dimensión, ¿sí? Y estas son iguales, tienen la misma dimensión. 2 por 2 y 2 por 2. Empezamos la resta. Menos 3 menos lambda. Obviamente, al principio va a ser tal cual, menos 3 menos lambda, ¿sí? 10 menos 0 es 10. No le estamos no le estamos restando nada al 10. 10 menos 0 sigue siendo 10. Menos 2 menos 0 seguirá siendo menos 2. No le estamos restando nada. Y 6 menos lambda es 6 menos lambda, ¿sí? Miren que ya hice la resta de matrices. Y el resultado de la resta de matrices me sale esta nueva matriz, que no es más que la matriz A menos lambda por I. En otras palabras, es lo que está dentro del paréntesis de la forma. ¿Ok? Ahora sí, ya que tengo esta matriz, voy a calcularle el determinante a esa matriz y lo voy a igualar a 0 para finalmente con esta fórmula encontrar los dos valores propios. Para ello vamos a calcular aquí abajito el determinante. Determinante, ¿sí? ¿A qué le vamos a calcular el determinante? A la matriz A menos lambda por I, de acuerdo a la fórmula que ya tenemos. Entonces, determinante de esta matriz, ¿sí? Y bueno, para calcular un determinante 2 por 2 habíamos visto que es un tema más sencillo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Primero, debo enlazar la diagonal principal. Siempre la diagonal principal es esta, ¿sí? Ahí tenemos enlazada la diagonal principal. Y multiplicar los valores entre sí, ¿sí? Multiplicar los valores entre sí. Entonces, yo aquí tengo dos binomios. Entonces los voy a dejar expresados al principio. Menos 3 y menos lambda, ¿sí? Que sería el primer binomio, que sería estos dos términos que están aquí, que va a ir multiplicado por 6 menos lambda. 6 menos lambda, que es el segundo binomio. ¿Se dan cuenta que multiplico entre sí estos? Y aquí viene el i. Cuando usted va a restar del otro lado, es decir, que ahora voy a tomar la diagonal secundaria sería lo contrario, esto que está aquí. Yo debo entender y debo estar muy claro que siempre voy a tener un signo negativo, ¿sí? Ese negativo es parte del método de los determinantes. Y ese signo negativo es muy independiente y muy aparte de los signos que existieran acá, ¿sí? Entonces, esta es la parte donde se me equivocan mucho, ya no quiero que se equivoquen. Sobre todo en el periodo académico anterior, algunos estudiantes aquí perdieron muchos puntos por no prestar atención a este tema. Siempre que voy a restar en el cálculo de determinante la diagonal secundaria, yo siempre tengo un signo negativo, que es muy aparte de los otros signos que existieran aquí. Entonces, negativo del método. Y este negativo se hace positivo. Y este otro que es positivo se queda positivo. Entonces, ¿se dan cuenta? Esto sería más, ¿sí? Negativo del método. Con este negativo es más. Y más por más es más, ¿sí? Entonces, hay que estar muy atentos con este tema. 2 por 10 sería 20. ¿Se dan cuenta? Entonces, ya tengo este tema. Ahora, para ya finalmente obtener mi ecuación cuadrática, porque como este es un sistema 2 por 2, una vez que yo resuelva todo este problema, tendré una ecuación cuadrática o de segundo grado. Y para ello debo utilizar la propiedad distributiva de la multiplicación. Al multiplicar este menos 3 por los dos términos que están aquí, y este menos lambda también por los dos términos que están acá. De esa manera ya resolveré este problema. Entonces vamos a ver finalmente cómo nos queda la multiplicación. Menos por este más sería menos. Y 3 por 6 es 18. Pues ahí tendría un menos 18. Menos por menos es más. Y 3 por lambda es 3 lambda. Entonces aquí me queda un 3 lambda. ¿Sí? Miren que este menos 3 ya lo multipliqué por los dos términos y me queda este resultado. Ahora el menos lambda por los dos términos. Menos por más es menos. 6 por lambda es 6 lambda. Entonces aquí me va a quedar un 6 lambda. Y menos por menos es más. Y luego lambda por lambda es lambda al cuadrado. Entonces aquí me queda un lambda al cuadrado. Pero no nos olvidemos que existe este más 20, que es parte de todo este problema.
Entonces no podemos olvidar. Si nos olvidamos, ya obviamente no nos da el resultado. Entonces, más 20 igual a 0, porque la fórmula me dice que debe ser igualado a 0. Estamos terminando ya la fórmula número 1. Bueno, arreglando ya esta ecuación, colocando digamos, el polinomio de forma descendente, mayor a menor, primero pondría el lambda cuadrado para que me quede justamente como yo lo necesito. Primero lambda cuadrado. Después los lambda. Aquí tengo que reducir términos semejantes. Menos 6 le quito 3, entonces me va a quedar menos 3 lambda. ¿Sí? Menos 3 lambda. Y luego a este 20, ¿sí? Le quito 18 y me queda más 2. Igual a 0. ¿Sí? Entonces hasta ahí estamos. Me surge una ecuación cuadrática que ustedes ya saben resolver, que lo hemos hecho varias veces, donde yo puedo factorizar si es que puedo hacerlo y si no puedo hacerlo, no me queda más que recurrir a la fórmula general que también ya la hemos practicado algunas veces. Entonces aquí voy a tratar de factorizar y como es un polinomio en la forma x al cuadrado más bx más c, pues puedo utilizar ese tipo de factorización que es muy sencillo, donde yo pongo un lambda en un paréntesis y pongo el otro lambda en el otro paréntesis. Porque si yo multiplico los dos lambda, lambda por lambda sería este lambda cuadrado. Este signo negativo, señores estudiantes, el primer signo es el signo del primer paréntesis, siempre. Y para obtener el otro signo, simplemente yo hago la ley. Menos por más me da menos. Entonces, ese resultado sería el signo del segundo paréntesis. Busco dos números que al multiplicar me den este 2 positivo y que al sumar en este caso, porque los dos signos son iguales, tengo que sumar, me salga el menos 3. Vamos a ver el señor Joel, no, ya Cabrera ya está. Baraja también ya participó. Vamos a preguntarle a John Erazo. ¿Cuáles serían esos números, señor John Erazo? ¿Cuáles serían esos números que al multiplicar me va a dar 2 y que al sumar me dé el 3? Por favor, el resto no diga nada, le estoy preguntando al señor John Erazo. Bueno, entonces no está John. Vamos a preguntarle a Gutiérrez Joan. Miren que yo voy apuntando. Yo pregunto, no participan, yo asumo que no están. Están conectados, pero realmente no están, ¿sí? Así que mucha atención, no confiarse que porque estemos en clase virtual, yo hago preguntas. Y ahí los cojo, como se dice, en rojo, ¿no? Si es que están o no están. Bueno, Gutiérrez y Joana tampoco. Joel Pilacuán. ¿Qué dice Joel Pilacuán? ¿Cuáles serían esos dos números? 2 y 1. Correcto, muchas gracias. 2 y 1, ¿sí? Menos 2 por menos 1, 2 positivo. Menos 2 menos 1, menos 3. Entonces, correctamente factorizado. Si pude factorizar, entonces yo puedo estar en dos casos. Que los valores propios sean reales e iguales o que sean reales y diferentes. En este caso, claramente van a ser reales y diferentes. Entonces, señores, obtengo ya el lambda 1. El lambda 1 siempre tiene que ser menor que el lambda 2. Entonces, el lambda 1 sería este factor que esté igualado a 0 y el menos 1 debe pasar al otro lado derecho el signo igual. Y ya sabemos que en una ecuación, cuando yo paso un término de un lado a otro, debo cambiarle el signo. Entonces, como está negativo, pasaría como positivo 1. Entonces, lambda 1 va a ser igual a 1. Ya tengo mi primer valor. Y el segundo valor propio sale el segundo factor que está aquí, que es un binomio, donde nuevamente me doy cuenta que este menos 2 debe pasar al lado derecho. Como está negativo, pasaría como positivo. Por lo tanto, lambda 2 es 2. Siempre lambda 1 más pequeño o menor que lambda 2. Entonces, señores, ya tengo mis dos valores. Y repito, este tema ya lo hemos manejado algunas veces, de que estamos viendo estos sistemas de ecuaciones. Pero valga la oportunidad de que estamos en clase virtual para que esto quede grabado y que si alguno de ustedes tiene algún todavía dificultad con este tema, quiere que le vaya bien en el examen, tendrá que ver esta clase que la estamos grabando en el video que lo voy a compartir en el aula virtual en los próximos días. ¿Ok? Bueno,
Ahora sí que tengo ya los valores propios, necesito ahora los vectores propios linealmente independientes, V1 y V2, ¿ok? Para ello, pues, voy a eliminar toda esta parte, ¿no? Donde ya hemos calculado un determinante, vamos a ir eliminando cosas para poder trabajar, toda esta factorización ya la voy a eliminar, esto que hicimos también lo voy a eliminar, y vamos a utilizar la fórmula número 2. La fórmula número 2, señores estudiantes, la fórmula que a mí me permite encontrar los vectores propios linealmente independientes. Esa fórmula es A menos lambda I por I, lambda sub I, mejor dicho. Lambda sub I por la identidad I. Y a su vez todo esto multiplicando por un vector propuesto de dos componentes, porque estamos en un sistema 2×2, que sería el vector VI, ¿sí? Y a su vez igualado a un vector de dos componentes 0, porque estamos con un sistema 2. Señores, esa es la fórmula que vamos a utilizar, la fórmula número 2, para encontrar los vectores propios linealmente independientes. Perfecto. Empecemos. Para ello, por ejemplo, hay cosas que aquí me podrían servir. No voy a eliminar. Esto no, ya no me sirve, entonces lo elimino. Aunque no, ya mismo lo elimino. Quiero mostrarles algo. Lo voy a dejar. Y bueno, aquí puedo ir borrando cosas porque van a ir cambiando. Esto va a cambiar, esto va a cambiar, y todo esto va a cambiar, y ya mismo vemos por qué cambia. Ok, recordemos que ahora necesito la fórmula, utilizar esta fórmula número 2. Entonces a mi matriz A, que está aquí, por eso no la borré, está aquí la matriz A, debo restarle lambda 1 por I. Esta I minúscula, lo que significa que puede ser lambda 1, que puede ser lambda 2, porque ya tenemos dos valores propios. Entonces voy a utilizar primero lambda 1, y este lambda 1 sería 1. Entonces aquí este lambda 1 es 1. Y si yo este lambda 1 que es 1 lo multiplico por la identidad que sigue siendo esto, me quedaría lo mismo. Entonces aquí me queda 1, 0, 0 y 1. ¿Sí? Esa matriz sería lambda 1 por hijo. Entonces tengo A menos lambda 1 por la identidad. ¿Sí? Aquí ya sería lambda 1 por la identidad. Vamos a hacer esa resta. Menos 3 menos 1. Menos 4, porque los dos son negativos, se suman. Menos 3 menos 1 menos 4. 10 menos 0 es 10. Menos 2 menos 0 es menos 2. Y 6 menos 1 es 5. Entonces, esta nueva matriz que me ha surgido es la matriz A menos lambda 1 por I, por la identidad. ¿Sí? Entonces, se dan cuenta que yo he logrado esta parte de la fórmula. Todo lo que ya está en el paréntesis sería esta matriz que tengo. Y ahora, siguiendo la fórmula, debo multiplicar esa matriz por los vectores propuestos, el vector propuesto B1, el A y B, de dos componentes A y B, que a su vez está igualado a un vector de dos componentes 0, 0 y 0, 0 y 0. ¿Con qué finalidad terminamos ya esta fórmula? Con la finalidad de obtener un sistema equivalente de dos ecuaciones con dos incógnitas y encontrar los valores de A y los valores de B. Entonces vamos a hacer eso a continuación, ¿sí? Para ello, bueno, voy a armar una llave aquí para poner un sistema. Y recordemos cómo se multiplicaba una matriz por un vector. Tomaba la primera fila y lo multiplicaba por, obviamente, el vector, la única columna que hay. Pero este menos 4 multiplicaba con este A y este 10 multiplica con el B. ¿Sí? Esa es la forma correcta de multiplicar una matriz por un vector. Primera fila por la columna, la única columna. Bueno, el resultado de eso me sale. Menos 4 por A sería menos 4A. Y más 10 por B, más 10B. Más 10B. Y eso va a ser igual al 0, es decir, a este 0 primero que está aquí, a 0. Ok, entonces vamos con la segunda. Para obtener la segunda ecuación sería multiplicar la segunda fila por la misma columna, que es el vector. Este menos 2 con A y este 5 por B. Menos 2 por A sería menos 2.
Y más 5 por B es más 5B. ¿Sí? Ahí está. Igualado a 0, es decir, el segundo cero que tengo. Y señores, se me forma un sistema de infinitas soluciones. Y aquí viene la pregunta, ¿por qué es de infinitas soluciones? Bueno, ya vamos a analizar, déjenme hacer esto un poco más hacia la derecha. Esto es de infinitas soluciones porque si yo quiero eliminar, como me dice el método de reducción, yo quiero eliminar una de mis dos incógnitas, yo escojo eliminar la A y, por ejemplo, para eliminar la A, claramente yo tendría que multiplicar la ecuación de abajo por menos 2, ¿sí? ¿Por qué por menos 2? Para que se me haga 4 positivo, ¿no? Menos 2 por este menos 2 sería 4. Y se me elimine con el 4 de arriba. Entonces, si yo elimino una, se me terminan eliminando las dos. Entonces, menos 2 por menos 2A es menos 4A. Perdón, es más 4A. Menos 4A se elimina. Menos 2 por 5 es menos 10B. Más 10B se elimina. Entonces, se dan cuenta que al final me queda 0 igual a 0, que representa infinitas soluciones. Entonces, es un sistema de infinitas soluciones. Por esta razón, jóvenes, yo siempre digo que B valga 1. Hago que B vale 1. Aunque ya les he dicho que B puede valer cualquier cosa, porque al final hay infinitas soluciones. B vale 1. Y si yo digo que B vale 1, ¿qué es lo que ustedes tienen que estar haciendo en el deber? Que por cierto ya les quedan 2 días hasta este viernes, para que le pueda cuadrar la respuesta, su respuesta con la mía, ¿no? Y pueda escoger la respuesta correcta en la tarea. Entonces yo hago que B valga 1 y escojo cualquiera de las dos porque ya vimos que son equivalentes estas ecuaciones. Escogeré la más fácil, siempre la más fácil para hacer la menor cantidad de cálculos. Entonces escojo la segunda ecuación porque la de arriba tengo un 10, números un poquito más grandes. Entonces la idea aquí es despejar A para saber cuánto vale A. Entonces A va a ser igual. El 5B que está sumando, lo paso al lado derecho el signo igual y cambia el signo. Entonces cambiaría a menos 5B. Se quedaría como 5B. Y este menos 2 que está multiplicando para poder terminar de despejar A, debe pasar a dividir. Entonces sería dividido para menos 2. Finalmente, como B vale 1, ¿sí? Menos 5 por 1 sigue siendo menos 5. Y digo, para este menos 2, los negativos se anulan, ¿sí? Los dos signos se anulan prácticamente. Tengo un negativo, negativo se me hace positivo. Y 5 por B que vale 1 es 5, 5 medios. Entonces A vale 5 medios. De tal manera que gracias, jóvenes, a este procedimiento, yo ya tengo mi primer vector propio linealmente independiente. Es decir, ya tengo A, que es menos 5 medios, ¿sí? Ahí está, menos 5 medios. Y ya tengo B, que sería 1, porque B vale. Ya tengo, jóvenes, mi primer vector. ¿Ok? Ese es el procedimiento. Vamos con el vector. Dígame, Tomás Guasapaz. No sería menos 5 medios solo 5 medios, porque lo que anuló Gracias. Es 5 medios. Muchísimas gracias por la observación. Sí, porque se están anulando. Y yo ya lo anulé. Por lo tanto, sería positivo 5 medios. Gracias. Pues aquí déjenme borrarle el menos. El negativo vamos a quitarle 5 medios. Muchísimas gracias. Bueno, vamos con el vector V2. Para el vector V2 necesito hacer la misma fórmula, pero sería lambda 2 por i. Entonces se dan cuenta que el lambda 2 ya es 2, ya no es 1. Entonces el primer cambio que tendría que hacer es ya no 1, sino 2. Aquí, por ejemplo, ya no sería 1, sino 2. Esto ya no sería lo mismo, porque estamos hablando ya de otra ecuación. Entonces vamos a ir eliminando lo que ya no nos sirve. Ahí está. Entonces, y este sistema también ya no es el mismo, ¿no? Entonces vamos a ir eliminando cosas aquí para ir trabajando de buena forma. Elimino este y elimino. Bueno, entonces, señores, mi lambda 2 ahora es el número 2, ¿sí? Ahí está, lambda 2 vale 2. Entonces, si yo multiplico lambda 2 por la identidad, me queda 2, 0, 0, 2. Por eso acá es 2, 0 y 0, 2. Entonces, ahora sí voy a hacer A menos lambda 2 por la identidad, ¿sí? A menos lambda 2 por la identidad. Bueno, vamos a hacer esa resta de matrices. Menos 3 menos 2 es menos 5, se sumarían porque tienen el mismo signo.
menos 5. 10 menos 0 es 10. Luego, menos 2 menos 0 es menos 2. Y 6 menos 2 es 4. O sea, a 6 le quito 2 y me queda 4. Y obtengo esta matriz que ahora se llama A menos lambda 2 por I, la cual, de acuerdo a la fórmula, tengo que multiplicar por el vector de dos componentes AB igualado a C. Si en el examen usted se encuentra con que tiene dos valores propios que son iguales, ya no, cuando vaya a encontrar el vector 2, ya no puede poner AB. Como yo le enseñé en su momento, tendría que poner el vector 1. Si reemplazaría este AB por el vector 1 para obtener un vector diferente, porque si no va a tener el mismo vector y eso es un error. ¿Sí? Y yo ya le dije que en el examen yo le puedo tomar el caso 1 o el caso 2. Es decir, valores propios que se repiten o que no se repiten como este ejemplo. El 3 ya le prometí que no les voy a tomar, que es el caso complejo, que es el caso más difícil. ¿Ok? Entonces vamos a ver cómo me queda mi nuevo sistema. Fila por columna, elemento con este elemento. Menos 5 por A, menos 5A. Ya tengo esta primera. Y más 10 por B, más 10B. Más 10B igual a 0. ¿Sí? Esto va a estar igualado a este 0. Y ahora la segunda fila sería la segunda fila aquí por la columna, por el vector que es una columna. Menos 2 por A, menos 12. Y más 4 por B, más 4B. Más 4B igual a 0. ¿Sí? Que es el segundo 0 que ustedes ven aquí. Igual a 0. Bueno, ahora sí tengo nuevamente un sistema que, a pesar de que sea diferente al sistema anterior que vimos, sigue siendo un sistema de infinitas soluciones. Y nuevamente lo podemos aquí confirmar. Ejemplo, si yo quiero eliminar A, tendría que multiplicar esta de abajo por el menos 5. Podría hacer un intercambio. Intercambio este 5, lo multiplico acá y arriba pongo el 2. ¿Sí? Y además, como los dos tienen el mismo signo, necesito que uno de los dos sea de signo positivo. Por eso lo multipliqué este por menos. Entonces, si yo multiplico 2 por este menos 5, sería menos 10A. Si multiplico menos 5 por este menos 2, sería 10A. Menos 10A y más 10A se anulan, ¿sí? Pero ¿qué pasa con las B? 2 por 10 sería 20B. Y acá, 4 por menos 5B sería menos 20B. Entonces se anulan. Siempre va a pasar lo mismo. Siempre voy a tener un sistema de infinitas soluciones. Por lo tanto, otra vez digo que B vale 1. Otra vez. Y debo despejar una de las dos. Y yo voy a escoger otra vez la segunda ecuación por ser la más sencilla. Es decir, la que tiene valores un poquito más bajos, donde los cálculos ya son menos complejos, por decir de alguna manera. Entonces despejo A. Y al despejar A, ¿qué me queda? Vamos a ver. Por ejemplo, este 4B que está sumando lo paso al otro lado a restar. Entonces sería menos 4B. Ahí está, menos 4B. Y aquí, por ejemplo, el menos 2, ¿no?, que está multiplicando, pasaría con todo y el signo a dividir. Menos 2. Entonces, otra vez los negativos se anulan. Se anulan. Entonces, A va a ser igual a 2. ¿Por qué razón? Porque 4 por B, B vale 1, sería 4. 4 dividido para 2, 2. Entonces ya tengo mi segundo vector propio, linealmente independiente, que simplemente sería de dos componentes A y B. A vale 2 y B vale 1. Entonces, compañeros, este es el proceso que usted tiene que hacer para responder la pregunta 1 del examen. Por eso digo, en buena hora, al final, si pasó lo de esta clase virtual, que sirva al menos para tener este material para ustedes, de primera mano, para que puedan estudiar, repasar, sobre todo los estudiantes que todavía tienen problemas con este procedimiento. Hay otros que me han demostrado que lo pueden hacer muy bien, perfecto, ya no es necesario que vea el video, pero habrá otros que sí necesitan, entonces ya le queda esto como material de estudio para la pregunta. Bueno, como ya tengo las cuatro cosas, ahora sí puedo calcular la matriz exponencial, que sería la segunda pregunta del examen. Entonces, a partir de este momento empezamos con cosas ya nuevas, porque todo este procedimiento que hemos visto ya es conocido, es decir, ya lo hemos hecho muchas veces, varias veces. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a borrar
toda esta parte de aquí porque ya tenemos los dos valores propios y los dos vectores propios. ¿Sí? Y bueno, estas fórmulas también ya las voy a borrar para ganar espacio. Y solo voy a dejar los valores propios y los vectores propios. Y obviamente voy a dejar la fórmula que necesito. Bueno, chicos, muchísima atención. Vamos a calcular la matriz Euler elevado a la A por T, que es la segunda pregunta del examen. Entonces necesito primero mi matriz P. ¿Cómo se forma, jóvenes, la matriz P? La matriz P se forma con los dos vectores propios linealmente independientes en orden. ¿Sí? Quiere decir que la columna número 1 de esta matriz será formada por el vector 1, tal como está. Y la segunda columna de esta matriz P va a ser formada con el segundo vector, obviamente. ¿Sí? Entonces, el primer vector sería la primera columna de esta matriz P. ¿Sí? 5 medios, 1. Y la segunda columna de la matriz P es este segundo vector, como está, 2. Entonces, por favor, espero que me estén prestando mucha atención. Y si no es así, porque el internet le falla, lo que sea, tendrá que ver esto cuando yo lo comparto. De tal manera que ya podrá prepararse para el examen. Esta, señores, es la matriz P. Entonces, vamos a ponerle una flechita para que usted vaya identificando las cosas. Esto es la matriz P. Repito, formada con los dos vectores propios linealmente independientes. Primera columna es el vector 1 y la segunda columna es el vector número 2. ¿Ok? Va a multiplicar a mi matriz Euler elevado a la D. ¿Cómo se forma esta matriz? A mucha atención. Primero necesito la matriz diagonal. La matriz D, que es una matriz llamada matriz diagonal, se forma con los dos valores propios o eigenvalores que encontramos, colocándolos en la diagonal principal. Es decir, que este 1 sería este valor que va aquí, ¿sí? Y el 2 iría por acá. Entonces el 2 va por acá. ¿Se dan cuenta que los dos valores propios me han servido para colocarlos en la diagonal principal? Entonces la pregunta sería aquí, profesor, ¿y qué pasa con los otros componentes de la matriz? Bueno, en los otros componentes vamos a colocar 0 y 0. Esta matriz se llama matriz diagonal. Por eso, jóvenes, este proceso nosotros lo llamamos el proceso de diagonalización de una matriz. Entonces, se dan cuenta cómo estamos armando ya este rompecabezas y estamos viendo cómo calcular la matriz exponencial. Ya tenemos, y ya les acabo de enseñar cómo calcular la matriz P, cómo se forma con los dos valores, vectores propios linealmente independientes. Y ahora estamos viendo cómo obtener esta matriz diagonal D formado con los dos eigenvalores o también llamados valores propios, que como ustedes pueden observar, van en la diagonal principal, ¿sí? Y en la secundaria siempre van ceros. Entonces, ¿cómo me quedaría finalmente esta matriz, digamos, Euler, elevada a la D por T? Necesito colocar el Euler en la diagonal principal, como ustedes pueden ver, y esta D serían los dos componentes que ustedes ven aquí en esta matriz. Entonces, si este 1 lo multiplico por la T, que es nuestra variable independiente, pues tendré simplemente la T. Y si yo este 2 lo multiplico por T, tendría 2T. Entonces, ahí estaría mi matriz Euler elevado a la D. ¿Sí? Repito, diagonal principal, Euler y Euler. Esta D serían los dos valores que están aquí, multiplicado por nuestra variable independiente T. Entonces, 1 por T es T y 2 por T es 2T. Y en el resto de componentes ya saben que va 0 y 0. Esto no cambia. Entonces aquí me queda 0 y acá me queda 0. Entonces, señores, ya ustedes saben a partir de este momento cómo encontrar la matriz Euler elevado a la D. Y se dan cuenta que ahora ya tengo dos de los ingredientes de la fórmula. Me falta el último ingrediente que sería la diagonal, perdón, la matriz inversa de P. ¿Sí? Un proceso que nosotros ya hemos realizado en las clases anteriores. Hoy vamos a volver a recordar. ¿Cómo yo calculaba la matriz inversa de una matriz cuadrada 2 por 2? Recuerden que si yo tengo una matriz A, cuyos componentes son A, B, C y D, por ejemplo, matriz 2 por 2. Si yo quiero calcular su inversa,
que sería A elevado a la menos 1. Pues la fórmula que seguramente ustedes ya estudiaron en álgebra lineal es 1 sobre el determinante de A. 1 dividido para el determinante de la matriz A, que multiplica a una matriz que se forma de la siguiente manera. Intercambiando los dos componentes. Yo tengo A y tengo D, debo intercambiarlo. Donde está A va D y donde está D va A. Entonces aquí iría D y acá va A. Y la otra diagonal, que es la secundaria, no me lo van a intercambiar, pero sí le cambian el signo. Entonces aquí sería un menos C y acá sería un menos B. ¿Sí? Entonces, jóvenes, esta es la fórmula universal para calcular la inversa de una matriz cuadrada 2 por 2. Si fuese 3 por 3, obviamente utilizamos otros métodos, como ya hemos visto. Método de la matriz inversa, método de determinantes, método de Gauss-Jordan, perdón, otro tipo de métodos que podría yo utilizar, que ya hemos visto también en otras clases. Bueno, jóvenes, hasta ahí está. Esta es la fórmula estándar para una matriz inversa. Ahora, si yo me guío de esto, yo me guío, lo voy a poner más abajo, y quiero calcularle la matriz inversa de P, que es la que necesito. Vamos a calcular aquí P a la menos 1, que es la matriz inversa que necesito. Entonces, siguiendo esta fórmula, ¿no? Sería 1 sobre el determinante de P. Ya no de A, sino de P, la matriz que ahora me interesa calcularle la inversa. Entonces sería 1 sobre el determinante de P, que multiplica. Recuerden que aquí yo invertía, ¿no?, los valores de la diagonal principal. Entonces, si mi matriz P es esta, ¿no?, porque esta es mi matriz P, y yo intercambio, aquí donde está 5 medios debería ir el 1, y donde está el 1 debe ir 5 medios. Entonces, si ven, estamos haciendo exactamente la fórmula de la matriz inversa, ¿sí? Donde está el 1, donde está 5 medios pongo este 1, y donde está este 1 pongo 5 medios. Y del otro lado debo cambiar el signo. Como este es positivo, cambia a negativo. Y como este 2 es positivo, también cambia a negativo. Si esto hubiese sido negativo, cambiaba a positivo. Y lo mismo, ¿no? Si este menos 2 hubiese sido negativo, cambiaba a positivo. Entonces, la fórmula es clara. Hay que cambiarle el signo a los elementos de la diagonal secundaria. Por eso estos dos le cambia el signo acá. Bueno, casi que tenemos ya nuestra matriz inversa. Solamente necesito calcular el determinante de P para multiplicarlo por cada uno de los 4 componentes de esta matriz. Y, señores, tendría yo mi matriz inversa P, ¿sí? Entonces vamos a calcular en este momento el determinante de P, con fórmulas que ya hemos aprendido también antes. Voy a calcular un determinante de una matriz 2 por 2, que es muy sencillo. ¿Cómo era el determinante de P? P es esta matriz, no se olvide. Yo tenía que multiplicar primero los componentes de la diagonal principal. Si multiplico 1 por 5 medios, tendré 5 medios, ¿sí? Y luego, recordar que siempre tengo un menos del método, ¿no?, un negativo que es independiente de los signos de acá. Menos del método, y 1 por 2 es 2. Entonces, se conserva el negativo del método y quedaría 2. Por lo tanto, mi determinante ya sería esta resta que tengo que hacer. Vamos a restar 5 medios menos 2. Mínimo común, 2. Acá arriba me queda el 5. Menos. 2 por 2, 4. Entonces, a 5 le quito 4 y me queda un medio. Por lo tanto, mi determinante de P, señores, es un medio, ¿sí? Y entonces, en lugar de este determinante de P, tranquilamente ya le podemos borrar aquí una fórmula. Determinante de P, porque ya lo hemos calculado. Determinante de P es un medio. Pero bueno, finalmente, para saber cuál es la matriz inversa, tengo que multiplicar estos valores por cada uno de estos 4 componentes. Pero hay que arreglar esto porque aquí hay que aplicar la regla de la oreja, muy conocida y muy vieja regla de la oreja, sabiendo que debajo de este 1 existe otro 1. No lo ponemos, pero sabemos que ahí están. Si yo el 1 lo divido para 1, me queda 1. Entonces aquí se aplica la regla de la oreja, extremo con extremo y medio con medio. Entonces, al hacer esta multiplicación me quedaría 2 por 1, que es 2, ¿verdad? Y 1 por 1 es 1, es decir, 2 dividido para 1. Pero 2 dividido para 1 es 2. Entonces yo ya no pongo ese 1.
porque no me afecta. Repito, extremo con extremo. 2 por 1, 2. Y medio con medio, 1 por 1, 1. 2 dividido para 1 es 2. Entonces, jóvenes, ya hice esta operación y producto de esta operación me queda el 2. Y si el 2 lo multiplico por cada uno de estos componentes, finalmente tengo la matriz inversa P a la menos 1. ¿Sí? Entonces vamos a poner por y completamos por fin ya la fórmula. ¿Cuál es la matriz inversa? 2 por 1, 2. 2 por menos 2, menos 4. ¿Sí? 2 por este menos 1 es menos 2. Y finalmente, 2 por 5 medios, este 2 con este 2 se simplifica y acá me queda simplemente el 5. Entonces sería 5. Entonces, jóvenes, ahí están las tres matrices que necesitaba para calcular esta matriz exponencial Euler elevado a la A. Hasta ahí, por favor, alguna pregunta. Quiero saber si este tema está claro hasta aquí, por favor. ¿Qué opina Cristian Baraja, Joel Pilacuán? Por favor, para saber que estamos prestando atención. ¿Cómo vamos hasta ahí? De mi parte sí le comprendo, Inge, hasta ahí. Muy bien. ¿Qué dice el resto? ¿Está claro, por favor? ¿O hay algún punto en algún tema que se perdieron? Mire que estoy tratando de ser lo más específico posible, paso a paso, como ustedes ya me conocen, mi costumbre, y además esto está grabado, no está siendo grabado, entonces luego les comparto y ustedes ya también con tranquilidad lo pueden analizar. Pero ese sería el procedimiento que usted me tiene que hacer en el examen, en la pregunta 2, cuando yo le pida calcular la matriz exponencial, ¿sí? Ahí está la forma como usted me va encontrando cada una de estas tres matrices. ¿Ok? Bueno, si no hay preguntas hasta ahí, vamos a avanzar. Ahora necesito saber cuánto vale la matriz exponencial, que es lo que necesitamos para, repito, contestar bien la pregunta del examen. Para ello ya elimino todo esto. Todo esto ya no nos sirve, ya nos sirvió para calcular lo que queríamos calcular. Bueno, ahora necesito ya finalmente saber cuánto vale Euler elevado a la A. Entonces, Euler elevado a la A por T va a ser igual. Debo multiplicar matrices, ¿sí? Pero como tengo tres matrices, tengo que hacerlo paso a paso. ¿Qué quiere decir? Que primero voy a multiplicar estas dos matrices. Y cuando usted multiplica dos matrices cuadradas 2 por 2, el resultado es otra matriz cuadrada 2 por 2. Entonces, al multiplicar estas dos, voy a obtener otra matriz 2 por 2 cuadrada, obviamente. Y ese resultado lo debería multiplicar por la tercera matriz que está esperando. Y una vez que haga esa última multiplicación, ya tengo la matriz exponencial Euler elevado a la A por T. ¿Ok? Entonces vamos a multiplicar primero estas dos matrices. Mucha atención. Hasta el momento solamente habíamos multiplicado una matriz por un vector. ¿Sí? Nunca habíamos multiplicado dos matrices. Primera vez que ya se presenta el caso donde yo tengo que multiplicar dos matrices. Seguramente en álgebra lineal, los que ven la materia o vieron la materia de álgebra lineal, de ley tuvieron que haber hecho esta multiplicación de dos matrices. Pero ahora lo vamos a ver si ya lo han olvidado. Para ello yo debo multiplicar la primera fila por la primera columna. Al hacer esta multiplicación, jóvenes, voy a obtener el primer componente, es decir, el componente de la posición 1, 1 de esta nueva matriz. ¿Sí? Repito, cuando multiplico la primera fila por la primera columna, yo obtengo este componente 1, 1. ¿Sí? Y vamos a ver cómo me queda. 5 medios por Euler es 5 medio Euler. Entonces vamos a poner aquí 5 medios Euler elevado a la T, ¿sí? Y más 2 por 0, 0. Pero ya para qué le voy a poner aquí el más 0. Ya no tiene sentido que yo le ponga más 0, porque el 0 no me suma nada, tampoco me resta nada, es decir, el 0 no me afecta ahí. Entonces ya no se lo pongo. Y ese sería ya el primer componente de la matriz resultante. Repito, primera fila por la columna. Elemento con elemento. 5 medios por Euler, 5 medios. Más 2 por 0, más 0, ya no. Ahora, ¿cómo obtengo el siguiente componente? El componente que está en la posición 1, 2, fila 1, columna 2. Pues, multiplico la misma primera fila, pero ahora por la segunda columna, ¿sí?
Miren que estoy paso a paso. 5 medios por 0 es 0. No lo tomo en cuenta. Más 2 por Euler sería 2 Euler elevado a la 2t. ¿Sí? Ahí está completo. Ya tendría la primera fila de la matriz resultante. Repito, primera fila por la primera columna me forma el primer componente de la matriz resultante. Primera fila por la segunda columna me forma el segundo componente de la matriz resultante. Ahora necesito la última fila, la fila de acá abajo. Para ello utilizo la fila número 2 de esta primera matriz y la multiplico por la primera columna de la segunda matriz. Asimismo, elemento con elemento. 1 por Euler es Euler elevado a la t, ¿sí? Más 1 por 0, 0. Ya no le pongo más 0. Y ya solamente me faltaría el último componente, el componente 2, 2. Fila 2, columna 2. Que se forma con la segunda fila, pero ahora con la segunda columna, multiplicando con la segunda columna. 1 por 0, 0, más 1 por Euler es Euler elevado a la 2t. Entonces, jóvenes, ya tengo esta matriz. Pero esta matriz todavía no es la matriz exponencial que tanto necesito. Porque aún me falta multiplicar esta matriz, que es el resultado de la multiplicación de estas dos matrices, por la última matriz que está esperando, que sería esta de aquí, la inversa de P, que es 2, menos 4, menos 2 y 5. Menos 2 y 5. Entonces, señores, cuando yo realice esta última multiplicación de matrices, tendré la famosísima matriz exponencial que me pide el profesor. Ok, entonces vamos a calcular cómo me queda Euler elevado a la A por T. ¿Sí? Vamos a ver. Empecemos. Primera fila por la primera columna. Y ya saben que al hacer esa multiplicación obtengo el primer componente de mi matriz resultante. Entonces empecemos. 2 por este 5 medios. Tranquilamente sabemos que este 2 con este 2 se simplifica y me quedaría 5 Euler elevado a la t. 5 Euler elevado a la t. Más este 2 con este 2. Entonces aquí sí le sumo. ¿Se dan cuenta que hace un momento no le sumé porque era más 0? No me interesaba ese 0. Pero aquí sí. Entonces, esta fila por la columna 2 por 5 medios Euler queda 5 Euler a la t. Más 2 por este menos 2 sería menos. 2 por 2, menos 4. Euler elevado a la 2t. ¿Sí? 2 por t. ¿Se dan cuenta que ese sería ya, todo esto sería un primer componente de la matriz? ¿Sí? Primer componente. Ahora, primera fila, pero por la segunda columna para obtener el otro componente que está acá. Empecemos. 5 medios por este menos 4. Entonces aquí ahí habría un negativo, menos. Mitad de 4, 2 y mitad de este 2, 1. Entonces, 2 por 5 es 10. Entonces aquí me queda menos 10 Euler elevado a la t. Ahí está, ¿sí? Este por este. Y ahora este por este 5. Más 2 por 5 sería 10. Más 10 y Euler elevado a la 2t, que estaría aquí. Euler elevado a la 2 y por. Entonces, jóvenes, ahí ya tengo mi primera fila de la matriz. Por lo que ahora cada componente hay dos términos. ¿Por qué? Porque ahora sí se sumó. Hace un momento el 0 no le iba a sumar, no tenía sentido. Bueno, ahora me falta la última fila y ustedes saben que la saco con la segunda fila, primera columna. Elemento con elemento. 2 por este Euler sería 2 Euler elevado a la t. Sí, y menos por más es menos. 2 por este Euler es 2 Euler elevado a la 2t. Y bueno, ya solamente me falta un componente y ya tengo la matriz exponencial. El último componente se forma con la fila 2 y la columna 2. Elemento con elemento. Menos 4 con este Euler es menos 4 Euler a la t. Menos 4 Euler a la t. Y este por este sería más 5. Más 5 Euler elevado a la 2t. Entonces, jóvenes, esta es la matriz exponencial que yo le pido el día del examen. ¿Ok?
Si usted me llega hasta aquí, yo le acepto, le pongo la nota porque usted me habrá encontrado la matriz exponencial. Claro que si yo quiero llevar esto hasta las últimas consecuencias y ponerlo ya como vectores, bien bonito, como ustedes lo han visto, ¿no? Cuando ya encuentro la solución y todo, lo podemos arreglar, vamos a arreglar. Pero repito, en el examen, aunque usted me llegue hasta aquí, yo me doy más que por servido, ¿sí? Y me daré cuenta que usted me aplicó estos conocimientos. Pero tampoco estoy buscando aquí que salgan expertos en este tema. El que quiera ser experto, bienvenido al club, ¿sí? Pero si no, pues con que me aplique esto para mí es suficiente. Bueno, si yo quiero arreglar y llevar hasta las últimas consecuencias mi matriz exponencial Euler elevado a la t, ¿qué podría hacer, por ejemplo? Miren, se dan cuenta que aquí tengo dos términos, pero obviamente cada uno de estos dos tiene el mismo Euler, es decir, el Euler con el mismo argumento, a la t y a la 2t. Entonces yo tranquilamente podría aquí hacer esto. Primero, tendría el vector 5 y 2. O sea, un vector 5 con un vector 2 y por fuera dejar este Euler elevado a la t porque es común en los dos. Euler elevado a la t. Se da cuenta que si yo multiplico 5 por este Euler sería este valor que está aquí. Y si multiplico 2 por el Euler sería este valor que está aquí. Entonces no estoy alterando nada, estoy colocando esto de una mejor forma, ¿sí? La forma normal que debería tener una solución. ¿Ok? Y asimismo acá, por ejemplo, como tengo negativo y negativo, puedo dejar el negativo afuera y colocar aquí los valores 4 y 2 como ustedes lo ven. 4 y 2, ¿sí? Y luego, pues, multiplicando por este Euler elevado a la 2t. Euler elevado a la 2t. Correcto. Entonces, usted multiplica menos 4 por Euler, sería este menos 4 Euler. Y el menos 2 por este Euler sería este menos 2 Euler. Entonces, usted me suma, me resta estos dos vectores, no está alterando nada, simplemente estoy colocando esto de una manera diferente. ¿Sí? Una Esto, pregunta, Inge. dígame, Yerko. En la parte no se puede aplicar términos semejantes. No, ¿sabe por qué no se puede aplicar términos semejantes? Porque los Euler no tienen el mismo argumento. No es lo mismo que usted me reste Euler que me multiplique Euler. Si usted tiene un Euler, por ejemplo, elevado a la 2x, vamos a utilizar las x, que es normalmente la variable independiente que utilizamos. Y un Euler elevado a la x, ahí si usted deja un solo Euler y suma o resta, en este caso sumaría, los exponentes Me serían, refiero por ejemplo, digo, en el caso de menos 4 Euler elevado a las 2t, sumar el 10 Euler que igual está elevado a las 2t. no, ¿sabe por qué? Porque son componentes diferentes. Aquí no, porque son matrices. Estoy hablando que todo esto es el componente 1, 1, fila 1, columna 1. Este es el componente 2, 1, fila 2, columna 1. Fila 2, columna 2 y fila 2, columna, perdón, fila 1, columna 2 y fila 2, columna 2. No podemos mezclarlos, ¿sí? Fuera muy diferente que si aquí la suma sería de 2 Euler con el mismo argumento, ahí sí yo los pudiera juntar. Pero no los puedo juntar porque no tienen el mismo argumento. Y no podría restar este con este de aquí porque son componentes diferentes. ¿Sí me entienden? Sí, gracias, Inge. Sí. Ahí estaría yo cometiendo un error tremendo de álgebra. Bueno, ya hice esto, no me faltaría la otra parte. Ah, ¿qué pasa si aquí los dos no hubieran sido negativos? Estos dos no hubieran sido negativos. Pues usted le pone más aquí y le deja los signos que tenía acá. ¿Sí? Si es que este hubiese sido negativo y el otro positivo, usted le deja un más afuera y acá adentro le deja los signos normales que tenía. Yo dejo el negativo afuera porque los dos son negativos. Bueno, esta sería una parte y la otra parte sería un más, ¿sí? O mejor dicho, un menos. Si aquí, por ejemplo, este corchete me parece que no lo voy a poner aquí, sino que lo voy a dejar para el final. Entonces este de aquí lo voy a hacer más pequeño, para que todos podamos ver lo que voy a hacer. Entonces lo voy a tratar de ahí, dejar un poco más pequeño. Entonces, bueno, estarían estos dos, digamos, y esto sería una parte, ¿no? ¿Sí? Y acá le voy a poner un menos, ¿sí? Por fuera, que sería 10 y 4, 10, 4, y por fuera otra vez el Euler elevado a la t, ¿sí? Euler elevado a la t, que es común en los dos. Y más
el 10 y el 5, y por fuera le dejo el Euler elevado a la 2. Entonces, de esta manera, señores, ya tendría, digamos, la otra parte y esta parte. ¿Sí? Entonces, así me quedaría mi matriz exponencial si es que yo quiero ser más, digamos, llegar hasta las últimas consecuencias y ya colocarlo como vectores y por fuera los Euler como tienen que quedar. Pero insisto, en el examen, con que me llegue hasta aquí, para mí es más que suficiente. Usted ya me habrá encontrado porque esta realmente es la matriz exponencial. Esta es.